De todo lo que estamos viendo, de los apuntes de aquí, de más allá y de mucho más allá, no estamos hablando de un casito aldeano del Ecuador. Estamos hablando de una estructura mundial, de un proyecto mundial, transnacional, político, geopolítico, económico. O sea, aquí estamos hablando de acuerdos, de programas cocidos, almacenados, digeridos de esta versión del socialismo del siglo XXI. Estamos hablando de flujos millonarios, decenas y no centenares de millones de dólares de estos países que han sido despojados de sus recursos para financiar una estructura criminal a nivel internacional. O sea, lo que pasa en Venezuela, Gonzalo, Ramiro, Jan, Juan Carlos, no es un casito de un gobierno que va más de 2 décadas. Es la destrucción jamás vista de un país. Sistemática. Sí. Uno va y mira el Orinoco venezolano y dice, carajo, ¿qué hicieron con esta patria? Se llevaron todos los recursos y sin duda para ejecutar un modelo económico, un modelo político, tiene que haber un brazo de inteligencia y de persecución, porque lo que hacía la CNI era alimentar el lado persecutorio, alimentar ese proyecto de Correa. Correa pedía a Pablo Romero y luego a Romy Vallejo que le reporten día a día lo que estaban haciendo sus opositores y que le reporten día a día lo que estaban haciendo incluso sus ministros. Porque el nivel de persecución era de tal nivel. Tenemos información. Está claro que se vigilaban entre ellos mismos. Entonces, no estamos hablando, estimados amigos y amigas. ¿Se vigilaban entre ellos mismos? Por supuesto. Claro. ¿Por qué? ¿Qué desconfianza? ¿Por qué? Porque sabían que el uno estaba robando y se quería saber cuánto estaba robando y cómo estaba operando el sector de petróleo, el sector de telecomunicaciones. Mira, yo tengo un informe elaborado en la época de Romero, por la Secretaría de Inteligencia, donde le envían a Rafael Correa un informe de cuánto el país perdió. ¿Quién le envía? Pablo Romero. De cuánto el país perdió en la renegociación de los contratos con las telefónicas. ¿Cuánto perdió? Movistar. Más de 1.500 millones de dólares. Eso le dice en el reporte. Es decir, le está diciendo, mire, presidente, la renegociación de contratos que usted hizo con la empresa Claro del señor Carlos Slim y con la empresa Movistar de los españoles le generó a este país un perjuicio recontramillonario. Es decir, 1.500 millones Correa de dólares. sabía todo. Correa era el dios de la información, era el tipo más y mejor informado. ¿Quién le facilitaba toda esa información? Su brazo ejecutor, la Secretaría de Inteligencia. Él sabía a la hora que se peinaba Ramiro García, a la hora que no se peinaba, a la hora que Jean Cano estaba despierto, que Villavicencio, a la hora que se estaba preparando el programa de la radio. Es decir, Correa sabía todo. Por eso es que estaba a la hora exacta, en las persecuciones, en los allanamientos, estaba el presidente, pues que Correa sabía todo. Sí. Ese poder que tenía Correa, sin duda, era facilitado por toda esta estructura criminal, porque no es una estructura que servía de inteligencia predictiva. No. Aquí la Secretaría de Inteligencia fue un brazo criminal. En el allanamiento a la Asamblea, ¿sí?, al despacho del legislador Clever Jiménez, ¿quién interviene? Es la Secretaría de Inteligencia. En el allanamiento a mi casa, y Ramiro estuvo en el allanamiento, ¿quiénes participaron? Fueron gente de inteligencia liderados por Pablo Romero y Romy Vallejo. Hay documentos que yo mismo he facilitado. Ahora, además, dentro de la cooperación, dentro de la investigación, como habíamos mencionado ayer, se desclasificaron alguna documentación que la Fiscalía, el gobierno, como bien decía ayer Fernando, puede ya empezar a investigar otros casos y que el señor Romero pueda también colaborar. Fernando Villavicencio. Yo creo que independientemente del silencio, que es su derecho, del señor Romero, el gran peso de la investigación, de destapar, de quitar un velo de impunidad de más de 10 años, está en manos de la Fiscalía. Y como decíamos ayer, también en manos llega una decisión presidencial de abrir todas las puertas para que todos estos documentos, ¿sí?, que fueron además, en mi criterio y de algunos abogados, declarados secretos de forma dolosa, porque atrás de esto hay peculado. O sea, declararon documentos secretos porque estaban comprando equipos con sobreprecio. Ayer probamos aquí, y está publicado en nuestro portal, de cómo, por ejemplo, la empresa 500 Smart Solution, domiciliada en el paraíso fiscal de Delaware, fue creada deliberadamente para hacer de pantalla para la compra de equipos con sobreprecios. Y esta empresa 500 Smart Solution transfirió decenas de miles de dólares a cuentas posiblemente vinculadas al señor Pablo Romero Quesada. Es decir,
Esto en ese caso. En el otro caso, en el caso Assange u Operación Hotel, que la Fiscalía tiene importantísima información proveída incluso por los Estados Unidos, ¿sí? Luego de haber ingresado a los equipos del señor Assange, y otra información que está en manos de muchos periodistas. Quien lidera la Operación Hotel es el señor Pablo Romero Quesada, quien contrata a la empresa Blue Cell de este llamado mercenario que es Carlos de Miguel, que ahora es quien protege a grandes mineras en el Ecuador. Es Pablo Romero Quesada. Estamos hablando de más de $6 millones y de la existencia de un presunto delito de peculado. Porque ¿quién autorizó la utilización de esos recursos para la operación de, entre comillas, proteger y en otro lado espiar a Julian Assange? Fue la Secretaría de Inteligencia bajo conocimiento y decisión directa de Rafael Correa. Mire, cuando, Gonzalo, el 2012, en junio, julio y agosto, Correa ordenó, de la información que nosotros hemos publicado, ordenó a la empresa Blue Cell, es decir, a la CNAIN, para que se instalen equipos de transmisión directa desde la Embajada de Ecuador en Londres, para que sean monitoreados desde el despacho presidencial. Eso consta en los reportes, es decir, que la compañía Blue Cell, contratada por la CNAIN para dar la seguridad a Julian Assange, tenía informado directamente a Rafael Correa de las actividades del hacker australiano. ¿Quién es el responsable de esto? Pablo Romero Quesada y luego Romy Vallejo, porque quien sucede a Romero en la CNAIN es Romy Vallejo, y quien continúa en la Operación Hotel es también el señor Vallejo. Está craneando desde hace rato, ¿sí? Realmente no es que tiene a Perdone uno solo. por el término, pero Claro, quiero sí, llegar sí. a la mayor cantidad de públicos. Bueno, yo no sé cuántos colegas y asociados más a la delincuencia organizada puedan seguir sosteniendo el silencio para proteger al rey. Me refiero a Jorge Glass, me refiero a Alexis Mera. Glass está preso, está purgando una sentencia y también está calladito todavía. Correa espera que Pablo Romero pueda seguir. ¿Por qué dice todavía está calladito? ¿Cuándo podría intervenir cuando le caiga el juicio, la sentencia de arroz verde, que será ya mismo, eso acumula y el señor Glass pues va a pensar que su vida se le va a hacer muy corta en prisión y a lo mejor le faltan años, y lo propio debe pensar Pablo Romero. Es decir, está bien que ahora, yo creo que ahora que todavía el tema está caliente, aparezcan solidarios. Sí, Correa esté ofreciendo el paraíso terrenal al señor Romero para que guarde silencio, porque el silencio de Romero no solo beneficia a Correa, sino beneficia a una estructura criminal a nivel internacional, porque estamos hablando no solamente de Alianza País, estamos hablando de un acuerdo, de un concierto de intereses internacionales. Si no retomamos el poder, todos nos hundimos, debe ser la consigna. O el eslogan. Sí, de hecho el discurso del correísmo, tanto en lo público como en redes sociales, es: espérense que ya volvemos. Aguanten un poco que ya volvemos. Correa va a ser candidato. Saben perfectamente que no puede ser candidato a presidente por prohibición constitucional. Es muy probable que no pueda ser candidato a vicepresidente si es que la sentencia sale dentro de y se cumplen los tiempos procesales. Yo, la verdad, no veo por dónde creen que Correa puede ser presidente. Pero luego, porque además el fanatismo funciona también, es decir, esto ya no es racional, esto es ideológico. Entonces, claro, luego están pensando en, no importa, armamos una buena lista y ya llegaremos. Puro cuento. O sea, les tienen... Es que esto, finalmente, el único espacio que tienen para ofrecer el perdón y la salida de todo es el tema electoral. Por eso es que es tan importante el próximo proceso electoral. Que esto escuche la gente. Es supremamente importante. Que a veces no tiene cerebro. Claro. Y para enfrentar a esta maquinaria demoledora que se llama correísmo del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, una arquitectura transnacional, los que aspiran a ser redentores de este país o enfrentar al correísmo deben ponerse 2 pantalones y 40, ¿sí? No correas. Claro. Me hago entender, sí, que lo que se viene en este proceso electoral
No es un temita de que más empleo, menos empleo, el Producto Interno Bruto. No, señores. Es impedir que una maquinaria brutal, mafiosa, demoledora, mafiosa, como presenta el caso de Arroz Verde, vuelva a tomarse el poder, o mejor dicho, de abajo sigan en el poder. Si no es cualquier elección la que tenemos aquí a puertas. Por eso a mí me sorprende que los que se postulan como precandidatos andan con los mismos discursitos de hace 300 años. Vamos a dar empleo, que el Producto Interno Bruto, que las exportaciones, eso sí está bien, pero aquí hay un tema de soberanía política, económica, humana, civilizatoria, lo que estamos hablando. Esta gente, esta maquinaria brutal que violó derechos humanos, esta maquinaria brutal que despojó al país, como lo presenta Arroz Verde, sí, en la más descomunal, sí, ellos quieren volver. Ya. El señor viene por el caso Balda. En el caso Balda, si no habla, como hubo agravantes, le van a dar hasta 9 años, según las fuentes de la Corte Nacional de Justicia. Ya. Con las que he hablado. Sí, bueno. Del otro lado hay una, vea, el correísmo y la revolución ciudadana que dura hasta ahora, porque este gobierno tiene la revolución ciudadana en sus entrañas. ¿Ya? Entonces, el uno es el correísmo, este es el morenismo. ¿Ya? Son traicioneros. Entre ellos se han traicionado. Ahora mismo, en el caso de Arroz Verde, ya se ven los quiebres. Ya se ven los quiebres. ¿Por qué? Porque luego es cada uno. Entonces, si el señor Romero cree que porque está con el operador jurídico del correísmo, que es el señor Jarrín, y está dentro del grupo de los que Jarrín está un poco vigilante, que es Correa, Glass, Mera y ahora el señor Romero, entonces, pues tarde o temprano se le va a acabar, porque él tiene muchas cosas. Claro que viene por el caso, pero la Fiscalía y el gobierno del señor Moreno tiene de nuevo la oportunidad, una oportunidad más, para que puedan conocerse en verdad los detalles de al menos, le voy a relatar ahora mismo, 19 operaciones, 19, con nombres, dentro de los archivos de inteligencia. Unas, 11, ¿no? Una ya está siendo investigada, Guayacán, pero al menos 11 que sí están ya desclasificadas. Entonces, solamente pudieran pedir la información e investigar una por una. Y el Ministerio de Defensa, el Consejo de Seguridad, puede ya ordenar la desclasificación e iniciar. Eso es todo. Caso Empalme, caso K, caso Murray, el caso de Fernando Villavicencio, dice determinar las relaciones del sujeto, Fernando, con el diario El Universo, encargado Mario, acciones, videos en contra del señor presidente. El caso Jirafa, Gavilán, Guayacán, que ya está investigado, que sigue, ¿no? En proceso. Ubica TV de los hermanos Guerrero, Gendarme, que es justamente contrainteligencia a un oficial general, operativo William, y ojos rasgados. Pero hay más. Por ejemplo, se puede determinar a través, en este caso, las coordinaciones con la UCSI, que era este organismo de inteligencia que tenía conexión directa con el presidente Correa y que fue creado por el señor Romy Vallejo. Él fue su primer director. Luego la empresa Blue Cell, no solamente en el caso Hotel, sino en el propio caso Balda. Entiendo de que tuvo actuación en el caso Balda. El caso Panamá de los policías del 30S. El caso de la embajada en Estados Unidos en Washington, cuando la señora Celi era embajadora. El caso que lo relató muy bien ayer Fernando Villavicencio, su caso cuando viajó a Estados Unidos. Claro. Ese es otro. Chicaiza ingresó atrás de mí. La operación vegetal, la operación Paloma Errante, los pinchazos de Abdalá Bucarán en Panamá. Ahí también estuvo es en la época del señor Romero. Entonces, por supuesto que la fiscalía puede iniciar las investigaciones, la justicia continuar con el caso Balda y dar un poco de luz y que esto no se repita. Finalmente, aparentemente de lo que se conoce, todos los caminos van a llevar a la cúpula del correísmo. Un trabajo. Le otorgamos el título, ¿no? Que el gran trabajo de poner este reflector para que la gente vea las cucarachas es de la prensa, es de un sector, ni siquiera de la prensa, hablamos de los periodistas, de algunos periodistas. No aquí de los medios, quieres decir. Sí, porque, sí, uno que otro medio, sí, pero son los periodistas, un grupo de periodistas apasionados. Y hay la gran deuda de la justicia. Ahora la justicia, en casos como Arroz Verde,
¿sí? En el caso que referió otorga los premios que debía haber otorgado hace rato. Sí, creo que la Fiscalía está devolviéndole a la justicia, ¿sí? Ese rol protagónico, valiente y muy profesional. Arroz Verde, si unimos Arroz Verde y la inteligencia del Correato, tenemos más o menos un plato indigerible de lo que fue el gobierno de Rafael Correa y parte del gobierno de Moreno, sin duda. Arroz Verde es esta versión que está siendo confirmada milimétricamente. Ayer, por ejemplo, la versión que da el señor Pedro Verduga y lo que dice Correa, o sea, Correa no se pega un tiro, agarra una ametralladora y se la pasa por la cabeza, porque el señor Pedro Verduga, dueño de la compañía Equitesa, ayer ante el Tribunal Penal dice, sí, yo entregué dinero porque me pidió la señora Pamela Martínez y también me pidió $1 millón el señor Walter Solís. Ah, ya, y eso no es nada. Para el correísmo, eso no es nada. Y Correa dice, el señor que recibía los sobornos es Kepler Verduga. O sea, el que recibía los sobornos de Odebrecht es Kepler Verduga. O sea, por favor, Kepler Verduga, de Equitranza, procesado, estuvo preso. Bueno, pero a ver, recordemos que llegaron a tal grado de descaro que cuando se inició una investigación, uno de los peritos modificó todos los nombres. Claro. Y donde decía, cuando se le procesó a Jorge Glass por primera vez por peculado, y modificó los nombres de Jorge Glass y puso Guillermo Lazo. Es decir, que porque para descarados, para caraduras, en eso sí es campeones. Entonces a ellos les pueden encontrar contando la plata que dicen, no, estos billetes no son billetes, y no se ha hecho el peritaje de que sean billetes, y no me están encontrando contando la plata, estoy dando una conferencia. Es decir, pueden crear una realidad paralela, y claro, todavía tienen un segmento con el nivel de fanatismo que puede creer cualquier cosa. Sin duda. Hay un nivel de fanatismo que está funcionando en estas últimas horas, menor, ¿no? En las redes sociales especialmente. Más que fanatismo, lo que existen también son troll centers que todavía están actuando bajo la égida del correísmo, y que una persona puede manejar 200 o 300 cuentas y hacernos pensar que son 300 personas las que dicen eso. No. Para mí está claro que Podemos sopesó el costo político de permitir la huida de este señor. Ellos se enteraron el 4 de febrero que el asilo estaba denegado. Si lo hubieran avisado, muy fácilmente Romero habría podido escaparse. Pero esto habría sido un escándalo porque ya pasó con Pollo Carvajal, ya pasó con el director del Servicio de Inteligencia del Chavismo. Así que esto habría tenido un costo político enorme para el gobierno del cual Podemos es parte. Entonces creo que en su evaluación de pros y contras y de pérdidas y ganancias, decidieron decantarse a favor del gobierno español de Pedro Sánchez, y dejarle colgado a Correa a sabiendas de lo que podría representar para él el que Romero se encuentre preso acá en el Ecuador, con toda la información que tiene. Así que si es que Correa se siente traicionado, creo que hace bien, porque me parece que se la jugaron, le dejaron colgado de la brocha en un tema que para él era fundamental. Sí, ahora que ya no podemos, claro, entonces lo único que esperan poder es en el escenario electoral, y ese será, entiendo yo, el único ofrecimiento que le pueden hacer al señor Romero y a otros, ¿no? O sea, espérate, aguanta, que vamos a ganar las próximas elecciones, a generar desde la Asamblea una amnistía general para todos nuestros socios. Así, ese será el discurso. No creo que se arriesguen a intentar otro sacudón social acá, con sus aliados, con algunos que existen. Por eso, insisto, estimado Gonzalo, Jan, Juan Carlos, Ramiro, amigos que nos escuchan, esto le dota de una mayor importancia al proceso electoral que se viene, porque es un escenario en el que el correísmo más duro, intentará volver a instalar su maquinaria más brutal de persecución, de violación de derechos humanos y de despojo de los bienes públicos. El caso Romero
en esencia no se reduce solo al caso Balda, pero el caso Balda sin duda tiene una importancia radical porque judicialmente va a permitir que Romero o cante o guarde silencio. Su silencio le puede costar 9 años. Si canta, puede modificar en algo su sentencia. Si canta, puede llevar a las celdas contiguas a otros, no solo a Rafael Correa. El tema es que si canta Romero, no solo vincula a Correa, vincula a Patiño. ¿Quién están en la lista de la memoria de...? Los hermanos Raúl y Ricardo Patiño son piezas clave. Por ejemplo, Arturo Torres acaba de recordar un nombre que es el conocido Chema Guijarro. Él es actual diputado de Podemos. Chema Guijarro fue el asesor de Ricardo Patiño en la Cancillería y fue el delegado de Ricardo Patiño, el vínculo directo con Julian Assange, cuando se aprueba el asilo y cuando se aprueba todo el proceso de negociación de la salida de Julian Assange a Rusia, ya en el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, este personaje, Chema Guijarro, que aparece en una fotografía que nosotros publicamos junto a Carlos de Miguel, ¿sí? Carlos de Miguel, que es el gerente propietario de la compañía Blue Cell. Esta foto es en la residencia de Ana Albán en Londres. Entonces, digo yo que el canto o las sinfonías que pueda entonar, que pueda tocar el señor Romero, no solo apuntarán a endulzar el proceso de Rafael Correa, sino también de otros altísimos personajes que aún gozan de impunidad en el mundo y que andan divirtiéndose en el mundo. Me refiero a uno de ellos, a los hermanos Patiño. O sea, Raúl Patiño, ¿sí? Es el hombre más cercano a Romero. Romero fue su asesor. Ellos eran del Partido Socialista. Claro. O sea, el Ecuador no puede perder la memoria. Así es. Sí, el señor Romero Quesada fue militante del Partido Socialista. ¿De cuál oportunistas Partido Socialista? Porque era un hombre que... Una pena decirlo, pero eso es lo que ha ocurrido. De andar con el zapato con hueco, ¿sí? Pasó a ser uno de los potentados, porque nadie habla. Yo les invito a que revisen una de las investigaciones que están en nuestro portal Periodismo de Investigación, y se pueden dar cuenta de la fortuna que acumuló el señor Pablo Romero. ¿De dónde sacó su fortuna? Tiene propiedades en San Borondón, haciendas, tiene dinero, centenares de miles, si no millones de dólares en cuentas en el extranjero. Su familia vive fuera del país y tiene una vida moralmente bajo las alcantarillas. Hay fotos que tenemos que no las hemos publicado porque realmente son una bofetada a la moral y a la ética de los seres humanos. Por eso yo le decía a Jean afuera y ahora, solo alguien con una personalidad así marcadamente perturbada pudo haber ocupado este cargo de secretario de inteligencia para hacer lo que hizo, ordenado por Rafael Correa Delgado. Entonces yo creo que juzgar a Pablo Romero es una necesidad imperiosa de la justicia, de la ética, de la moral de este país. No es un caso que estamos juzgando a un tipo que está vinculado a un proyecto político o no más. Es un tipo que le hizo mucho daño. Incluso hay voces en este país que ya no están. Y es posible que esas voces que ya no están, en su ausencia, tengan mucho que ver este servicio secreto liderado por Romero y por Vallejo. Aquí estamos nosotros de alguna manera hablando los sobrevivientes. Porque yo mismo le he dicho siempre a mi familia y a mis amigos, o sea, yo estoy aquí por una bendita suerte. Y el propio Balda, ¿no? Está aquí porque tuvo mucha suerte. Porque él se originó en este proyecto nefasto del correísmo. Él nace de ahí. ¿Y quién más que Balda para que diga cómo es el correísmo? Y estuvo con Hugo Chávez, y por supuesto, y obtener sentencias. Aquí tienen que decir y tienen que cantar que los equipos que compraron con la plata del pueblo ecuatoriano para hacer trabajos de inteligencia desaparecieron de la Secretaría de Inteligencia. ¿Dónde están esos equipos que compraron a Hacking Team a través de una empresa pirata ecuatoriana? Por eso le hicieron algunos huecos al despacho presidencial cuando se instaló
el actual. ¿No recuerdan? Claro. Que él ordenó que se investigue prácticamente todas las paredes del despacho, del ex despacho, digamos, de Correa. Y se encontraron cosas. Muchas cosas permanecen en secreto. Romero también sabe mucho de Romy Vallejo, porque trabajaron juntos. Aunque luego lo sucedió Vallejo, pero trabajaron juntos. Es decir, Romero puede arrastrar a un importante microejército de altísimos funcionarios del Correato a las celdas contiguas.